Buenos días, buenas tardes y buenas noches también escuchas desde cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y el día de hoy tenemos un nuevo videito en este canal en donde vamos a estar analizando, reflexionando, desmembrando la serie de Así aprenderás. Y vamos a comparar la vida de un docente real y común y si en efecto la OPDE sería una buena opción para nuestra sociedad. Así que empecemos antes de que el video se nos ponga enorme. Ahora, ¿de qué trata Así aprenderás? Es una serie que aborda el conflicto de cómo las escuelas se vuelven un grupo o más que todo un espacio lleno de conflictos, terror, miedo, debido a que existen problemas de bullying, acoso, abuso físico, psicológico, sexual y también de estupefacientes. ¿Qué pasa cuando los docentes pierden total autoridad y los alumnos ejercen cierto tipo de violencia hacia los adultos? Como estos maestros, que en realidad tienen la función de transmitir ciertos conocimientos a los estudiantes, más no reemplazar la educación que deberían recibir en casa, son amedrentados, son acosados y más que todo no se les permite enseñar. Se encuentran atados debido a las leyes que el Ministerio de Educación ha mantenido durante generación en generación. A partir de dicho conflicto, la OPDE es creada para ir en contra y solucionar ese tipo de problemas actuales educativos. Dentro de su propia plataforma, según la serie, indicaban que no tenían límites ni mucho menos restricciones, que incluso en situaciones en donde se vieran amenazados, era obligatorio utilizar la violencia, por el mismo hecho de que el conflicto, la situación lo ameritaba. Debido a ello, comienza a surgir cierto tipo de reyerta o conflicto moral entre la población, considerando que era demasiado peligroso ejercer violencia en los colegios, evitando o más que todo cegándose ante la realidad de esos espacios educativos. Comenzamos con casos que parecerían de alguna forma un poco normalizados, como el hecho del abuso físico y cómo a los alumnos no se les puede sancionar, como los estudiantes piensan que por tener una clase social alta o pagan cierto tipo de pensiones pueden sobrepasar sobre el docente. Vemos situaciones en donde la situación cambia, en donde más bien es el maestro quien ejerce de alguna forma un tipo de violencia hacia sus estudiantes para conseguir un puesto político. Vemos cómo una madre pone en peligro la vida de su hijo por conseguir el éxito que ella deseaba para él, sin siquiera preguntarse realmente lo que su hijo quería para su vida. Vemos situaciones en donde maestras entregadas por sus estudiantes son acosadas por los padres de familia y no les permiten tener una vida privada o una vida fuera del colegio, acosándolas incluso en redes sociales, en su casa y llegando a tener situaciones nefastas para el docente. Vemos en alguna maestra que se involucra realmente con su estudiante para que pueda mejorar, porque ve potencial en él y cómo traspasar este límite también es peligroso. Así que a partir de esa pequeña sinopsis vamos a empezar a analizar a los personajes y los ciertos temas que también vemos en cada uno de los capítulos. Bien, para ello tengo aquí a la mega agenda en donde siempre aquí apunto todo lo que necesito para los videos, para que no se me olvide absolutamente nada. Entonces aquí tenemos, vamos a analizar primero al personaje principal o por el cual también se inicia la serie. Da comienzo a este conflicto de que los colegios ya no son colegios, son prácticamente como un lugar o una batalla constante en donde siempre hay guerrillas y conflictos. Vemos a Na Huayin, un personaje hermético, difícil, cerrado, complicado, por el mismo hecho de su dolor. En un primer inicio, la serie te demuestra de que él estuvo prometido con alguien y ese alguien fallece a manos de un estudiante, quien en su juicio indicaba que estaba enamorado de la maestra y por eso comete el asesinato. A partir de ello, él se une junto a su suegro, que es el ministro de Educación, para cambiar
esta situación en los colegios. Na Huayin es un personaje bastante interesante. Envuelve o transforma más que todo su resentimiento y todo ese dolor que le carcome por dentro sobre la pérdida de la única persona que ha amado en su vida para volverlo un propósito para construir una mejor sociedad. Si a él le pasó siendo militar y su futura esposa siendo hija de un ministro, no pudieron hacer énfasis o frente a estos problemas, a partir de su dolor lo toma como una motivación constante para que esto no se vuelva a repetir. Nahuayín es de esas personas que a pesar de que tienen un estilo de ropa monocromático, que establece en efecto su pérdida, su dolor, su desosiego, el hecho de su propio duelo, te das cuenta de que todas esas facciones que tiene, aún así, hace que su corazón sea cálido para conectar con los personajes. Se vuelve maestro, se da cuenta que en efecto no es un trabajo sencillo. Es a través de él en donde podemos denotar que a pesar de que tenía una novia o una prometida que fuera maestra, realmente no sabía lo que pasaba en las aulas y cómo su visión de militar le da énfasis a enfrentar problemas que en efecto no están bien. Le da voz a personajes y la fuerza a estos jóvenes que a veces no son sentidos seguros, que al contrario piensan que nadie más los va a escuchar. Él se vuelve un mediador ante estas víctimas y en efecto es el que más críticas tiene, incluso dentro de la serie. Vemos al personaje de In Green que aparece a partir del capítulo número 2. Ella también transforma su dolor no solamente en un propósito, sino también en una forma de valentía y actitud frente a todo aquello que ella también ha tenido que vivir. Vimos que In Green fue una estudiante que tuvo demasiado dolor y vio de primera mano cómo esos conflictos no eran solucionados por absolutamente nadie. Que ser fuerte, que ser valiente, te convertía en una víctima y nunca tenías la posibilidad de poder salir de estos lugares. Vemos que a pesar de toda la fuerza que ella tiene y toda esa ira, trata de enfocarlo en una buena dirección, que es ayudar a las personas que han tenido la misma situación que ella. Vemos que a pesar de que es dura, rebelde, dice groserías y representa esta deconstrucción no tan formal en un trabajo como la OPDE, sino que te das cuenta que es una persona muy humana, que ha sido tocada por el dolor y que ahora exterioriza todo lo que piensa y siente porque en un primer momento no pudo. Encontró el trabajo correcto y adecuado para ella, que fue ser parte de la OPDE. Darse cuenta de que las víctimas al final tienen un buen propósito, que pueden continuar con sus vidas, que nadie se queda sin de alguna forma obtener justicia de forma correcta. También tenemos al personaje de Bung Bung De. Bung Bung De es un personaje demasiado perfecto para este trío. Vemos al hombre hermético, a la mujer violenta y agresiva verbal y físicamente, y vemos a un personaje dulce, tierno, que al principio no está seguro si realmente este es su lugar. Vemos que su dolor, o más que todo su miedo, se transforma en una valentía intelectual, porque a pesar de que él no tiene las herramientas físicas o la actitud necesaria para enfrentar cuerpo a cuerpo a alguna persona, se da cuenta que su mente le da soluciones prácticas, coherentes y les permiten unir ciertas cosas que hacen que todos los casos se van solucionando uno tras otro. Él se encarga de la parte informática, de los datos, de ser el infiltrado, de investigar desde el primer punto y desde la iniciativa principal de cómo se puede solucionar o ver este problema que tal vez nadie más ha visto hasta el momento. Vemos que es un personaje súper tierno, de alguna forma torpe, pero que al mismo tiempo conecta con un personaje demasiado fuerte, porque hay situaciones que él pasa que te das cuenta de, tú realmente hubieras hecho eso, pero él tiene la mentalidad y nunca
deja de apoyar a los demás. Él puede estar al borde de la mismísima muerte y va a encontrar la opción para ayudar a otras personas. Y eso lo hace realmente un personaje increíble. Y por último, y no menos importante, Choi Gang-seok. Él es el ministro de Educación que pierde a su hija. Sí, el suegro de Na Hwa-jin. Vemos que su dolor se transforma en amor por la patria y la búsqueda de la justicia en el sistema educativo. Él sabe que es perder a una hija en un sistema que realmente no valora su trabajo. Sabe que su pérdida se debe al hecho de la falta de compromiso por parte de los ministerios para realmente ayudar a la educación. Se da cuenta que existe un problema y que necesita ser atendido con urgencia, pero no con las medidas que todo mundo espera, sino aquellas que en efecto funcionan. De que la violencia a veces es necesaria porque hay situaciones conflictivas que necesitan ser mediadas de esa forma, porque a veces las personas están tan acostumbradas a este mundo que necesitan el así aprenderás. Algunos lo tomaron como venganza y fue el primer ministro quien comienza a cuestionarlo. Otro candidato que en realidad no nos agrada. Y vemos que cuando uno empieza a hacer las cosas bien, todo el mundo intenta disminuirte. Vemos que es un hombre valeroso, honorable, que sabe cómo llevar las cosas a pesar de que el mundo sea bastante corrupto. Vemos de que el ministro está realmente comprometido, que no se ciega ante el hecho de que todos lo llaman como una venganza personal, sino que enfoca esos comentarios para darse cuenta que en efecto está haciendo bien su trabajo. Vemos que este equipo está bien formado, un líder que sabe cómo proteger a sus trabajadores. Vemos a un líder que ha sido tocado por el dolor, pero sabe cómo enfrentar los problemas. Vemos a una mujer que también, a pesar de que es agresiva, conecta también con su sensibilidad y su valor por la justicia. Una persona tímida que encuentra el coraje para hacer frente a conflictos que realmente están destruyendo a su nación. Y esos son los personajes de la serie Así Aprenderás. Ahora, vamos a hablar, antes de analizar todo, es las temáticas que aparecen en la serie. Una de las cosas que me parece importante, que abordó demasiado bien, en realidad aborda muy bien todos los temas la serie, de verdad, es de las mejores que he visto, que en efecto se da cuenta de que hay un problema educativo. Uno, y el primero que sale y el que más me parece es el más preocupante en nuestra sociedad, es los rumores destruyen a las personas. Vemos que hay una niña, una adolescente, que se cree con el derecho de utilizar su teléfono para absolutamente cualquier cosa y que piensa que por tener cierta cantidad de seguidores y ser menor de edad puede escapar de cualquier cosa. Es la típica víctima, entre comillas, aniñada, con dinero, que nadie le puede decir nada porque ella es demasiado chévere para que alguien le pueda decir que no pueda hacer esto. Vemos que es una estudiante bastante conflictiva. Utiliza sus redes sociales para menospreciar, acosar y destruir la vida de sus maestros si es que no consigue la nota o las cosas que ella requiera. Por ejemplo, vemos que hay una maestra que la ayudó porque un chicle se le pegó en el cabello y que más bien ella, con toda la buena voluntad del mundo, quiso recortárselo, incluso le pidió permiso al estudiante para que pueda quedar bien su cabellito. Y da la cuestión de que esta chibola tiene la horrible actitud de grabar esa parte del video y ponerle una música triste, recortarlo y hacer en efecto que la maestra quede mal. Eso infantil. Luego, esa misma niña es más que todo, habla frente a su tutor porque le dice, ¿por qué haces esto? ¿No? Porque en efecto es incorrecto, está
mal, porque se malinterpretan muchas cosas y para cómo las publica en redes sociales. El maestro le hace énfasis de que debería poner el audio completo para que se le escuche a la niña que en realidad la maestra no le estaba haciendo daño. Y la chica se hace la ofendida porque el tutor no la protege ante las situaciones incorrectas que está realizando. Cuando sale de esta reunión, sale en redes sociales diciendo de que su maestro y su tutor la había abusado. Esta polémica no solamente pasa en redes sociales, sino que también llega al ministerio y la chica mantiene esta mentira. Dice que en efecto el maestro abusó de ella. Su familia se va al agua, su carrera se destruye por completo y la opción que toma el maestro es suicidarse. Muchos pensarían que esto solamente quedaría en la ficción. No, este caso también fue real. Vemos que la presión que existe, o más que todo la desacreditación que puede conseguir un alumno frente a un maestro, destruye la vida de esa persona. Los estudiantes no conocen límites porque consideran que el uso de internet y el uso al teléfono, que en realidad debería seguir estando prohibido en los colegios, los traen y los utilizan como realmente se les pegue la reverenda gana. Y con la excusa de a mí nadie me puede quitar el teléfono porque es mi objeto personal, están totalmente blindados. Nos vemos en situaciones de riesgo en donde ni siquiera se les puede decir que por favor lo guarden porque todo suena amenazante, destructivo o destruye o más que todo afecta a la autoestima del niño adolescente. Y yo me pregunto, ¿dónde queda la valoración de la persona que está siendo afectada? Y vemos que esta niña no tiene remordimiento, porque en esto vienen los padres de familia a decir, es que son cosas de niñas. O en realidad ella no sabía lo que hacía, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella sabía que en efecto eso traería consecuencias negativas, sino que simplemente no quiere hacer que otras personas lo noten. Vemos que Henry va a esa institución y se da cuenta que esa niña tiene otras malas intenciones. Nos damos cuenta que en efecto esa niña está mal en todos los sentidos, que durante mucho tiempo se le ha permitido tantas cosas en casa que te das cuenta de que no conoce los límites. Y cuando ella es acusada de todo eso con las evidencias sobre la mesa, en donde ella era consciente de que eso estaba mal y aún así lo hizo y no le importó si alguien perdió la vida, lo vuelve a intentar. Y eso es lo realmente peligroso. Como segundo punto, pasamos al tema de todo es denunciable si aún así no es cierto. Vemos el caso también real de una maestra de primaria, y esto no solamente pasa en primaria, sino desde inicial, primaria y secundaria, pasada por una madre de familia, que considera que su hijo es el centro del mundo, que su hijo se le llama frente a la pizarra, que Dios mío que lo ofenden por todo, que si hay un conflicto tienen que salir a favor de su hijo. Ni siquiera sigue el reglamento de que debe hablarle por la plataforma del colegio, sino más bien que le habla por su número privado. Convence a alguien para que le dé el número de la maestra y la comienza a acosar. Descubre dónde vive y va y la acosa. Por el mismo hecho de que su hijo fue suspendido porque agredió físicamente a otro estudiante. A partir de ello, la madre de Cristal, que cree que simplemente su hijito es el único que importa y el resto no es buena madre, o en realidad su hijo es el lastimado, el dañado, el que tiene mucho dolor por culpa de la maestra. Porque este capítulo te refleja en efecto de que los padres les encanta, les fascina direccionar sus frustraciones y problemas paternales y maternales hacia los maestros, que las responsabilidades del padre se las transfieren al docente como si nosotros los estuviéramos criando. Vemos de que una madre que es realmente problemática genera una denuncia por abuso infantil,
generado también por rumores diciendo que la maestra le hacía cosas a su hijo, cuando en realidad lo único que logró fue crear un espacio para que el niño se sintiera más seguro, más ameno, para que se llevara mejor con sus compañeros, y en vez de agradecer eso destruye la vida de la maestra. La comienza a acosar en redes sociales diciendo que en vez de utilizar o salir a tomar algo, a conocer el mundo, no, ella no tiene derecho, porque ella es la maestra y debería estar toda su vida, todos los días de la semana, de todo el año, simplemente planificando, no teniendo una vida privada. Y eso es un error. Recordemos de que los docentes somos personas que realmente necesitamos respeto, pero si el padre de familia no lo tiene, mucho menos lo van a tener los niños. Y es así como exigimos una mejor sociedad cuando vemos padres como estos. Vemos que esta mujer no tiene remordimiento por absolutamente nada. Le destruye la vida con esa denuncia y hace que la despida. Y luego, cuando ella es reinsertada, tiene depresión, porque muchos dirán, ay, no, es que no puedes soportar el trabajo, entonces hubieras elegido otra profesión. Señores, a ver, pongámonos a pensar un ratito. Yo puedo ser un trabajador, puedo trabajar para mi estado, puedo trabajar para una empresa privada, pero yo no trabajo para el padre. Yo soy una persona. Los maestros somos personas, somos seres humanos de carne y hueso que también nos cansamos y así como también exigen a sus hijos que tengan tiempo de recreación, los maestros no tenemos por qué cerrarnos o enfrascarnos simplemente en nuestra carrera. Tenemos derecho al tiempo libre, tenemos derecho a salir a pasear con quien se nos plazca, tenemos derecho a salir a caminar sin que nos estén observando o criticando, cuando en realidad deberían criticarse más a las familias porque ellos son los que realmente deberían criar a sus hijos, no los maestros. Y vemos que esto va desencadenando un problema grave, porque la maestra comienza a tener depresión y pensamientos suicidas. Nos damos cuenta que la OPDE comienza a actuar y la pone en la misma situación a la madre, para que en efecto se dé cuenta de que todo acto tiene consecuencias. Vemos que el niño no estaba triste por la maestra, estaba triste porque sus padres discutían absolutamente todo. Y ese niño, en alguna parte del capítulo, le dice llorando entre lágrimas a su maestra, lamento mucho que mi madre le haya hecho daño, porque yo sé que todo lo que ella hace está mal. Y si yo estoy triste y adolorido porque mis padres nunca se llevan bien y porque yo siento que a mi madre nunca le caí bien. Y más bien usted, maestra, es la única que me ha tratado con calidez. Y te das cuenta que son los padres los que tienen un problema, no los maestros. Y debemos dejar de considerar de que porque alguien no actúa según nuestras exigencias a las 9, 3, 4 de la mañana porque piensan que uno no tiene una vida, piensan que en efecto estamos haciendo mal nuestro trabajo. Los padres piensan que ellos tienen el poder sobre el docente y la OPDE les da en efecto una lección. Porque no porque seas padre, no porque supuestamente estés preocupado, significa que debas destruir la vida y la identidad y la construcción y el trabajo de una persona porque simplemente no cumple tus berrinches. Ahora, pasamos a otro punto bastante importante. Uno que me parece bastante alarmante es cómo los docentes se nos exige involucrarse realmente con un estudiante para que pueda mejorar y cómo esto desencadena un problema para el docente. La serie enfoca a partir del personaje de la prometida de Nahuatl en cómo ella se da cuenta de que su alumno ya no va al colegio. Entonces su obligación como maestra es ver qué es lo que está pasando, a qué se debe las incidencias, ¿no? Y las ausencias en sus clases. Va a casa, lo encuentra, el niño es indiferente, es irrespetuoso y para colmo es un criminal. Pero ese último punto ella no lo sabe. Cuando va a buscarla, cuando va a buscarlo para una tercera oportunidad, se da cuenta de que va en malos pasos porque hay hombres mayores que los van a buscar y cobrarle algunas cosas que hasta ese momento no sabíamos que eran.
Pasa el tiempo y el chico utiliza los consejos de la maestra para salirse con la suya, para considerar de que en la escuela es el mejor espacio para vender estupefacientes. Qué terrible decisión. Y cuando la maestra se entera, lo va y lo enfrenta y le dice, mira hijo, estás haciendo malas cosas, yo te voy a dar la oportunidad para que declares, para que tú en efecto te des cuenta de que todo esto está mal. Pero el chico la mata. Y este joven, por ser menor de edad, no le dan la pena máxima. Y para colmo, lo sacan con libertad condicional y vuelve a repetir lo mismo. Este capítulo deja dos reflexiones. Uno, jamás te involucres demasiado. Por más que te lo exija el Estado, por más que te lo exija el colegio, por más que te lo exijan los padres, los maestros tenemos siempre que mantener un límite. Porque el desgaste físico y emocional nadie te lo va a permitir recuperar. Tu vida y tú como persona, querido docente, eres más importante. Tú eres importante y si tú también estás bien contigo mismo, si descansas, si te das cuenta de que los problemas del colegio se deben quedar en el colegio y no transferirlos hacia ti y no involucrarte demasiado, porque tú no sabes cómo puede terminar esa situación. Vemos el caso como el de la maestra, en donde hay estupefacientes, hay delincuentes de por medio y hay un alumno que está psicológicamente desequilibrado y que jamás debió haber vuelto a pisar un colegio. Y eso es un peligro, porque también hay que entender, queridos maestros, de que no porque alguien sea joven significa que no sabe lo que hace. Si el padre comete ese error, tú no lo cometas, porque mañana más tarde esa situación va a desencadenar otro tipo de problemas. Vemos en el Perú de que ahora se acribillan a los maestros en el aula, se drogan a las maestras para que no hablen con las madres, para que no les entreguen sus libretas. Vemos que hay alumnos que graban a partir de su teléfono en un aula, cómo le lanzan una carpeta a una docente, queda incapacitada para el resto de su vida y por ser menores nadie los puede tocar. Hay que entender, querido Ministerio de Educación, de que los maestros están desprotegidos, de que alguien porque sea menor de edad no significa que no sepa lo que está haciendo, al contrario, sabe lo que está haciendo. Porque uno se pregunta, incluso en este capítulo, ¿cómo es que alguien que no sabe lo que está haciendo sabe que la ley no lo puede tocar? De que mínimo tendrá 1 año, 2 años, un par de meses, y esto es porque simplemente es menor de edad. Si él no tuviera la capacidad para discernir lo que podría o no llegar a pasarle, eso también genera un conflicto, porque hay que olvidar y hay que quitarnos la venda de que porque son adolescentes sus niños no saben lo que hacen, de que son santos. Las personas malas no diferencian de edades. Las personas saben exactamente lo que hacen. Si un niño droga a su maestra para que su madre de familia no hable con ella, para que le converse sobre su mal comportamiento, ¿tú crees que ese niño no sabe que esa maestra va a quedarse dormida y que al final no va a hablar con su madre? Obviamente sabe qué consecuencias tiene. ¿Tú crees que un adolescente al momento de grabarse, mientras le lanza la carpeta a una maestra, no sabía qué consecuencias iba a traer? Y yo me pregunto, ¿estos son solamente cosas de niños o nos encanta a los adultos encubrir las cosas de adolescentes o de niños como algo simplemente que se podría llegar a solucionar? Esa maestra que está incapacitada nunca más se volverá a rehabilitar. Vemos de que hay alumnos que han asesinado a sus maestros. Vemos que esa familia ha terminado destruida. ¿Acaso ese niño no sabía en efecto lo que estaba haciendo? Pero por ser menor de edad ni siquiera se le puede expulsar. ¿Qué es eso? Esperamos que terminemos asesinados, descuartizados, amenazados, con más acoso y que de alguna forma tomemos cierto tipo de decisiones, como algunos se terminan quitándose la vida y siempre terminan culpando a esa persona. Es que no era demasiado fuerte. Si tú pasaras por lo mismo, tú tampoco podrías tomar en cuenta si eres lo suficientemente fuerte como para resistir ante una denuncia, ante el hecho de que te sigan hostigando, de que te sigan llamando con ciertos apelativos, sabiendo que todo eso que dicen es mentira.
Siguiente aspecto es cómo el éxito de los padres se transfiere o es realizado a través de los hijos sin importar las consecuencias de sus actos. Vemos un capítulo en donde una madre está obsesionada por el respeto de la clase social e intelectual. Considera que como ella no estudió y su esposo tampoco, su hijo realmente quería estudiar eso que ella siempre le decía, ser médico. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes estudian las carreras que sus padres ya llevan y no realmente porque les gusta, sino simplemente por una cuestión de jerarquía, de dinero fácil y de trabajo totalmente automático, ni bien salen de las universidades? Porque nos damos cuenta que el nepotismo puede más que la educación. Vemos una madre que está tan conflictuada por querer que su hijo sea el mejor e ingrese a la universidad a la carrera que ella quiere, no le permite ver todo el dolor que conlleva para él. Vemos que simplemente le preocupan sus notas y no la salud mental de su hijo. Vemos que un día llega a altas horas de la noche, mojado de cabeza a pies a su casa, y lo único que le reclamó fue ¿por qué no fuiste a tus tutorías? Ni siquiera le preguntó por qué estás mojado, qué pasó, alguien te hizo algo, cuando todos sabemos lo que ese chico quería hacer. Vemos cómo la manipulación familiar es tan fuerte en esta mujer que utiliza las típicas palabras de yo hago esto por ti, a mí me duele más que a ti. ¿Acaso no valoras el esfuerzo de tu madre que se pasa horas y horas trabajando, haciendo, digamos, el servicio a otras madres para que te incluyan en ciertos grupos, se den ciertos tutores, etcétera? Le consigue pastillas para aumentar su concentración, cuando en efecto son drogas. Vemos que la OPDE actúa ante ese tipo de situaciones porque no es el primer caso de un alumno que está en esta escuela y más que todo que genera y construye un tipo de estudiantes totalmente indiferentes. Vemos que un alumno se desmaya, se descompensa, le sangra la nariz en pleno examen. ¿Y tú crees que algún alumno da la vuelta para decir, ok, yo te ayudo, te pasa algo, estás bien, qué tienes, te llevo a algún lugar? No, ni el maestro le importó. Cuando pasa este incidente, ¿tú crees que los alumnos son los indiferentes y los maestros igual? No, los más terribles aquí son los padres, porque su hijo ingrese a medicina y como está en la mejor clase, no le importa, ve que su hijo se está destruyendo física, emocional, espiritual y cognitivamente hablando, porque no lo deja dormir, no lo deja comer, no lo deja descansar. Todos los días de su vida es estudiar, 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 estudiar y estudiar, delimitando su alimentación, sus funciones biológicas normales, simplemente para conseguir la satisfacción personal y conjunta de su hijo transferido hacia ella. Vemos que a pesar de las situaciones de riesgo, a pesar de que vuelve adicto a su hijo, no le interesa. Incluso cuando está en el hospital internado, lo primero que le pregunta es, ¿seguiste estudiando? Sabiendo que su hijo estaba así por su culpa, estaba ahí desnutrido, cansado, durmió todo un día hasta la noche, sedado, y tenía esa ansiedad por querer consumir la pastilla que en efecto era una droga. A la señora se le indicó lo mismo, pero no le pareció. Simplemente le dio igual. Vemos que a veces hay padres que no deberían serlos, que no miden sus límites, que señores padres de familia, sus hijos no son unos mini ustedes para cumplir sus sueños frustrados. Si ustedes quieren estudiar una carrera, háganlo, no importa si tengan 80 años, 90 años, 30 años, 50 años, háganlo ustedes. No hagan que sus hijos se sientan frustrados porque ustedes no pudieron conseguir algo y esperan que simplemente se reflejen en ciertas notas. Hay que ser demasiado infeliz para querer hacer infeliz a otra persona desde el primer momento en el que llega a este mundo. Bueno, mis queridos habladores, eso ha sido todo por el video de hoy. Solamente quería mencionar una sola frase ya para terminar,
porque en serio que la serie tiene demasiadas buenas frases. Me encanta todo lo que dicen, todo lo que hacen, y bueno fuera que existiera una OPDE aquí en el país, porque se ha perdido tanto respeto hacia los docentes, los padres no conocen límites, consideran que los maestros no deben tener redes sociales, consideran que la vida de un docente está bajo la protección o el cuidado o manejado por el padre de familia. Y espero que algún día el Ministerio de Educación haga algo por los docentes. Y eso dice la OPDE. La OPDE no va a luchar contra los estudiantes, sino contra los monstruos. Un monstruo tiene que ser destruido por otro monstruo. Y es cierto, en muchas cosas hemos considerado que todo es absolutamente malo, que todo lo que a veces intenta uno hacer como algo bueno, simplemente lo transforman como algo negativo. Vemos que hay padres de familia que siguen con la misma mentalidad. Vemos alumnos destruidos por el abuso y el acoso, porque ahora todo es denunciable, no importa si hay pruebas o no. Vemos que estos monstruos deben incluso mejorar para su sociedad, porque algunos capítulos de la OPD te demuestran de que sí puede haber un cambio siempre y cuando lo quieras hacer tú, porque si no hay voluntad, entonces ¿para qué te van a dar la oportunidad? Vemos que la OPD es una organización impresionante que ha tenido los cojones de poner frente a la mesa los ovarios para hacer realmente frente hacia un problema que existe en todo el mundo. Vemos que hemos sido tan desprotegidos y mi indignación se nota porque al ver esta serie me he dado cuenta que he vivido tantas cosas y he observado tantas cosas que pasan en esta serie que obviamente no están bien. Dejemos de normalizar situaciones que transgreden la vida física, sexual y psicológica. La protección del docente también es importante. Los estudiantes, claro, tienen que ser protegidos, al igual que lo menciona la OPDE, pero los maestros también deberíamos ser protegidos, como también lo menciona la OPDE, porque muchos estudiantes utilizan ay, es que me gritó, es que me ofendió, ay, que destruyó mi autoestima, ay, Dios mío, que no puedo dormir por las noches porque estoy pensando en el examen, los trabajos, las tareas, etcétera, porque simplemente se viven justificando. Vemos que en efecto nuestra sociedad está yendo al declive, o el mismo hecho de que la educación, el pilar de toda sociedad, está simplemente por los suelos. Así que tú, ¿ya viste la serie de Así aprenderás? ¿Cuál fue tu parte favorita? Coméntalo. Si tal vez te gustó alguna frase, también puedes dejarlo aquí. Y si llegaste al final de este video, puedes comentar una libretita color moradito, ¿sí? Para saber que llegaste hasta el final de este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Hablas Guadas, en donde siempre les cuelgo contenido cada vez que puedo sobre libros, sobre series, música, películas, sobre absolutamente todo que pase por mi mente. Así que tú, yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.